En el verano de 1974, la selección italiana viajó a Alemania Occidental como vigente subcampeona del mundo. En su equipaje llevaban no solo sus botines y el orgullo de la Azzurri, sino también las esperanzas de toda una nación ansiosa por reafirmar su posición. Era una generación de jugadores de gran talento que habían elevado el arte de defender el catenaccio a la categoría de legado, combinado con un toque de extravagancia en la delantera. El equipo de ese año era una mezcla del ocaso de la ilustre generación de México 70 y el amanecer de jóvenes ambiciosos, pero el fútbol no siempre es un cuento de hadas. El Mundial de 1974 terminó con tristeza, un viaje inacabado en el que la Azzurri tuvo que detenerse justo en la fase de grupos. Sin embargo, en ese estado inacabado, el destino de las personas se vislumbraba con más claridad que nunca. Han pasado 50 años, y la crueldad ha marcado sus vidas de forma imborrable. Algunos se convirtieron en leyendas inmortales, otros eligieron una vida de aislamiento, y también hubo quienes tuvieron que detener su viaje en la tragedia definitiva. Retrocedamos las páginas de los registros de vida de aquellos muchachos. Benetti, con 28 años por aquel entonces, era la personificación de la fuerza y la tenacidad en el mediocampo. Si la selección italiana necesitaba a alguien que apagara la euforia del rival, era él. Con su estilo de juego de acero y sus entradas feroces, que a veces eclipsaban su técnica, Benetti era la roca que todo artista rival temía. Aquel año arrasó durante los 270 minutos del torneo, los pulmones incansables que mantenían la respiración de un equipo que mostraba signos de fatiga. Tras el torneo, la carrera de Benetti continuó prosperando. Se convirtió en un icono en el AC Milan y luego en la Juventus, conquistando el Scudetto y la Copa Italia. Es el tipo de jugador que al retirarse es recordado no por sus goles, sino por su espíritu guerrero inquebrantable. Fuera del campo, Benetti optó por una vida más tranquila, lejos de las ostentaciones. El hombre que una vez aterrorizó a sus rivales en el campo, ahora de 78 años, vive una vida tranquila en su ciudad natal, apareciendo ocasionalmente como comentarista con recuerdos de una época en la que el fútbol estaba lleno de sangre y pasión. El inteligente Fabio Capello jugó junto al intrépido Benetti. Para 1974, con 27 años, ya era un mediocampista, central con un agudo sentido táctico. Capello jugaba más con la cabeza que con los pies, y su gol de consolación contra Polonia. Ese año fue prueba de su excelente posicionamiento y lectura del juego. Aunque Italia perdió, Capello ya había demostrado que era el futuro del fútbol italiano, y de hecho la vida de Capello tras su retiro fue aún más brillante que cuando jugaba. No solo era un buen jugador, sino que nació para ser un General. Capello se convirtió en uno de los mejores entrenadores de la historia, conquistando desde el AC Milan y el Real Madrid hasta la Juventus y la selección inglesa. Es la personificación de la disciplina férrea y la mentalidad ganadora absoluta. Hoy, a sus 80 años, Don Fabio aún conserva su porte digno. Es un comentarista agudo, un gigante cuyas palabras son escuchadas con absoluto respeto por el mundo del fútbol. Jacinto Facchetti fue el rostro de aquella generación a sus 31 años, y como capitán era la personificación de un caballero en el campo. Facchetti redefinió el rol del lateral, no solo defendiendo con solidez, sino también atacando con potencia. Con su figura escultural, alto, atractivo, limpio y elegante, se convirtió en el alma y el apoyo moral del equipo en los momentos más difíciles. Dedicó toda su vida al Inter de Milán. Tras retirarse, no decidió irse, sino que continuó aportando un papel de liderazgo, convirtiéndose en presidente del club, símbolo de integridad en una época turbulenta del fútbol italiano. Vivió una vida sin escándalos, llena de amor. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2006, el mundo del fútbol
recibió una mala noticia conmocionada. Giacinto Facchetti falleció a los 64 años tras una silenciosa batalla contra el cáncer de páncreas. Su fallecimiento dejó un dolor inmenso, pero la imagen de este gran capitán será para siempre un faro de luz para las generaciones futuras. Sandro Mazzola llegó al Mundial de 1974 con 31 años con el peso de ser llamado Mazzola, hijo del legendario Valentino Mazzola. En la cancha era un artista con una velocidad vertiginosa y una técnica soberbia que dominó Europa con el Inter de Milán. En ese torneo, aunque no marcó cada toque de Mazzola, destilaba la clase de una gran estrella, alguien que siempre supo marcar la diferencia. Tras la derrota de 1974, Mazzola fue retirándose gradualmente, cediendo el protagonismo a las nuevas generaciones y se retiró unos años después. A diferencia de muchos de sus colegas, Mazzola triunfó como entrenador y comentarista televisivo. Se convirtió en una voz familiar para la afición italiana, un analista agudo, pero también emocional. Hoy, octogenario, Sandro Mazzola sigue sano, vive feliz con su familia y su legado no son solo los trofeos, sino el hecho de que superó la enorme sombra de su padre para escribir su propia leyenda. Dino Zoff, el gigante silencioso de la portería, tenía 32 años. Por aquel entonces, Zoff no era un jugador llamativo, era una seguridad absoluta. Con su rostro estoico y su intensa concentración, Zoff era la última línea de defensa, dando tranquilidad a sus compañeros. Su actuación en 1974, aunque no fue suficiente para salvar a Italia, fue un trampolín hacia una trayectoria extraordinaria posterior. La carrera de Zoff es un testimonio del dicho: cuanto más viejo el jengibre, más picante es. Jugó con perseverancia y su máximo logro fue el Mundial de 1982, a los 40 años, un récord sin precedentes. Tras retirarse, Zoff se convirtió en un entrenador virtuoso, llevando a la selección italiana a muy cerca de ganar la Eurocopa 2000. Actualmente, Dino Zoff disfruta de su vejez considerado un monumento viviente, símbolo de profesionalismo y longevidad. Tarcisio Burgnich, junto con Facchetti, creó una defensa famosa. A sus 35 años, Burgnich es un fiel defensor de la vieja guardia. Juega al fútbol con diligencia, siguiendo a sus oponentes como pegamento, sin ostentación ni ruido. Burgnich es quien hace el trabajo más discreto para que las estrellas brillen. Es un defensa clásico que considera detener goles más importante que su vida. Tras colgar las botas, Burgnich tuvo una larga carrera como entrenador, pasando por numerosos equipos pequeños y dedicándose a su pasión por la táctica. Vivió una vida modesta, alejado de los escándalos del fútbol moderno. Parecía que el papel de héroe silencioso le estaba destinado hasta el final de sus días. En mayo de 2021, Tarcisio Burgnich falleció a los 82 años, llevándose consigo el recuerdo de una época famosa de defensa de hormigón para la eternidad. Pietro Anastasi, un joven de 26 años del sur de Italia, era la esperanza del ataque. Apodado el Pelé Blanco, Anastasi tenía una habilidad natural para marcar goles y un remate improvisado. En el Mundial de 1974 marcó el primer gol de Italia contra Haití, un raro rayo de esperanza en un torneo desalentador. Anastasi es un símbolo de ascenso de un niño pobre del sur a una estrella de la Juventus. Sin embargo, tras su aureola, su vida transcurrió con relativa tranquilidad. Vivió una vida sencilla, ligado al entrenamiento de juveniles y a la narración. En sus últimos años tuvo que luchar contra la terrible enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. El 17 de enero de 2020, Pietro Anastasi
falleció a los 71 años. Su fallecimiento es un triste recordatorio de la fragilidad de la vida humana, incluso si fue un héroe en el campo. Gigi Riva, un nombre que inspiraba respeto y temor en todos los defensas. El apodo de Rombo di Tuono. El trueno lo decía todo, gracias a su potente disparo con la zurda. Para el Mundial de 1974, a los 29 años, Riva seguía siendo el delantero titular, pero las persistentes lesiones habían empezado a desgastar las piernas del guerrero. Aunque no marcó, en el torneo su legado como el mejor delantero de la historia de Italia permaneció intacto. Lo curioso es que Riva rechazó todas las invitaciones de los gigantes del norte para quedarse de por vida en el Cagliari, un pequeño equipo de la isla de Cerdeña. Prefirió el amor y la lealtad a la fama frívola. Riva vivió una vida solitaria tan tranquila como la isla que eligió como su segundo hogar. A veces la gente percibía cierta melancolía en él. Se convirtió en el ángel guardián del fútbol italiano como líder del equipo durante muchos años. Sin embargo, ese trueno finalmente tuvo que silenciarse. En enero de 2024, Gigi Riva falleció dejando a toda Italia de luto. Se fue llevándose consigo el secreto del poder de la lealtad, que el mundo del fútbol moderno parecía haber olvidado. Gianni Rivera. El primer Balón de Oro europeo de Italia llegó a Alemania a los 30 años. Era un símbolo de belleza, creatividad y precisión en el pase. Sin embargo, el Mundial de 1974 también fue una época de uso irregular del plantel con Rivera. A menudo, sentado en el banquillo o siendo sustituido. Su gol contra Haití fue un testimonio de su genio, a pesar de no haber sido aprovechado al máximo. A diferencia de su romántica apariencia en el campo, Rivera es una persona extremadamente aguda y ambiciosa en la vida real. Tras retirarse, se dedicó a la política, convirtiéndose en viceministro de Defensa de Italia y miembro del Parlamento Europeo. Es la prueba de que los futbolistas no solo saben jugar al fútbol. Actualmente, a sus 81 años, Rivera conserva su elegante porte. Es una figura de gran influencia en la sociedad y continúa aportando su inteligencia al país de una forma completamente diferente. Giorgio Chinaglia fue la nota más disonante de la sinfonía de aquel año. El delantero de 27 años de la Lazio aportó una calidad salvaje e imprudente al juego. Su momento de brazos agitados y palabrotas al ser sustituido contra Haití se convirtió en un estigma, pero también en un símbolo de su personalidad indomable. Chinaglia era un asesino en el área, pero también una bomba de relojería en el vestuario. Tras el torneo, Chinaglia escapó espectacularmente a Estados Unidos, donde jugó para el New York Cosmos, y se convirtió en compañero de Pelé. Vivió como un rey en América, marcando goles como un rayo y disfrutando de una vida de lujo. Sin embargo, su vida también estuvo plagada de problemas, legales órdenes de arresto y escándalos mafiosos cuando intentó regresar como presidente de la Lazio. Su vida fue como una película de acción, interminable. Sin embargo, la película se detuvo abruptamente. El 1 de abril de 2012. Chinaglia falleció en Florida a los 65 años de un infarto, poniendo fin a una vida llena de tormentas, gloria y escándalo. Roberto Boninsegna fue un clásico delantero centro apodado Bonimba, famoso por su capacidad de presión, su fuerza en las entradas y su impactante definición. A los 30 años, el jugador nacido en 1943 viajó a Alemania para asistir al Mundial de 1974
con el aura del héroe del Mundial de 1970, donde marcó en la final contra Brasil. En aquel entonces, Boninsegna era un famoso killer en el área del Inter de Milán, pero el torneo de 1974 marcó un triste final en su carrera. Solo jugó 45 minutos en el partido contra Polonia, y su sustitución a mitad del encuentro marcó un cambio generacional, ya que su estilo de juego orientado a la potencia dio paso gradualmente a nuevos cálculos tácticos. Pero la vida de Boninsegna no terminó ahí. 2 años después se produjo un terremoto. El Inter lo vendió a su eterno rival, la Juventus, a cambio de Pietro Anastasi. La afición del Inter estaba indignada y la Juventini se mostraba escéptica con el jugador de 33 años. Sin embargo, Boninsegna convirtió sus dudas en motivación. Con la camiseta A fuera del campo, Boninsegna ha optado por la vida de un observador exigente pero apasionado. Ha trabajado como director técnico y entrenador de juveniles, pero lo que más se recuerda de Bonimba es su personalidad directa e inflexible, al igual que su forma de jugar. No teme criticar el fútbol moderno por la falta de auténticos nueves. Su vida privada es bastante reservada. Encuentra la alegría en sus elegantes aficiones y en su familia lejos de los escándalos sonoros. Parece que la fuerza y la crudeza del campo se han aplicado a su vida, convirtiéndolo en un monumento espinoso pero respetable. Hoy, a sus 1 años, Roberto Boninsegna sigue viviendo con salud en Mantua. Sigue siendo un viejo duro, un testigo histórico, siempre dispuesto a contar historias heroicas sobre una época en la que el fútbol era una batalla de hombres de verdad. Franco Caucio era un extremo extravagante, con una técnica excelente apodado Il Barone. El Barón por su elegante porte en el campo. En el Mundial de 1974, a los 25 años, en la cima de su carrera, solo jugó 2 partidos y no pudo ayudar a Italia a superar la fase de grupos. Sin embargo, sus regates y su melena ondulada lograron crear una impresión romántica en un equipo que envejecía gradualmente. Caucio no solo jugaba al fútbol, sino que rendía con el balón, aportando suavidad y flexibilidad al estilo de juego seco y disciplinado del Catenaccio, la carrera de Caucio. Después de eso, fue una hermosa canción de amor. Se convirtió en un pilar irreemplazable de la Juventus durante más de una década, ganando innumerables títulos. Pero la cima de la gloria le llegó 8 años después, en el Mundial de 1982. En aquel entonces, a pesar de su edad y de jugar como suplente estratégico, Caucio contribuyó enormemente al tercer campeonato mundial de Italia. La imagen de él, jugando a las cartas con el presidente italiano y el entrenador Bearzot, en el vuelo de regreso, se convirtió en un símbolo de victoria. Tras su retiro, la elegancia del Barón no ha decaído. No eligió la estresante carrera de entrenador, sino que se convirtió en un prestigioso comentarista de fútbol en televisión. Con sus amplios conocimientos y su estilo sereno, Caucio es respetado como un auténtico caballero en el mundo del fútbol. Además, escribe libros, comparte su filosofía del fútbol y de la vida, y mantiene una imagen limpia e impecable. Hay un parecido asombroso entre Caucio dentro y fuera de la cancha, siempre sereno, refinado, y siempre en el punto de mira. Hoy, a sus 75 años, Franco Caucio sigue apareciendo con frecuencia en los medios. Vive una vida plena, apreciado por la afición, no solo por su talento, sino también por su caballerosidad, que nunca pasa de moda. Giuseppe Wilson fue el legendario capitán de la Lazio, un hábil líbero de ascendencia inglesa pero italiano, de corazón reconocido por su imponente capacidad defensiva y su fuerte personalidad. Al llegar al Mundial de 1974 como campeón de la Serie A con la Lazio Pino,
Era un líder nato, jugando con una inteligencia y una serenidad excepcionales en una Lazio dividida y notoriamente loca. En Alemania ese año, Wilson jugó 2 partidos e intentó mantener a la Azzurri en la confusión, pero sus destacadas contribuciones individuales no fueron suficientes para salvar al equipo de un mundial decepcionante. A su regreso de Alemania, la vida de Wilson se vio envuelta en tragedias inesperadas. En 1980 se vio involucrado en el impactante escándalo de amaño de partidos de Totonero. Su imagen de capitán modelo se desmoronó cuando fue arrestado en el estadio y posteriormente recibió una suspensión de 3 años, lo que lo obligó a retirarse prematuramente en desgracia. Fue una mancha que dedicó toda su vida a limpiar. Wilson no se desmoronó al dejar el campo. Reanudó sus estudios, se licenció en Derecho y se convirtió en abogado. También participó en la crónica deportiva, intentó reconstruir su imagen y llevó una vida digna para demostrar que uno puede cometer errores, pero también puede levantarse. Vivió su vejez en paz, aún venerado por la afición de la Lazio, como el mejor capitán de la historia del club a pesar de sus defectos pasados. El destino de Wilson parecía reflejar el de la Lazio. En aquel entonces la cima de la gloria y la oscuridad siempre iban de la mano. Sin embargo, ese tumultuoso viaje finalmente tuvo que terminar. El 6 de marzo de 2022, Giuseppe Wilson falleció a los 76 años tras sufrir un derrame cerebral. Su fallecimiento dejó un profundo dolor, cerrando la historia de un talentoso pero desafortunado príncipe mestizo. Francesco Morini. A sus 29 años, el inflexible central de la Juventus se erigió como un pilar silencioso en la defensa, apodado Morgan en honor a un pirata por la forma en que perseguía y ahogaba cada aliento del delantero rival. Nacido en 1944, Morini no necesitó de florituras para dejar huella. Su estilo de juego feroz, persistente e inflexible hablaba por sí solo. En el recuerdo de quienes lo vieron jugar, Morini siempre fue la imagen de la tenacidad y la dureza, un guerrero cuya mera presencia bastaba para hacer estremecer a los rivales. Tras el Mundial, Morini continuó siendo un pilar del dominio de la Juventus en la Serie A y la Recopa de Europa. Se retiró sin marcar un solo gol en un partido oficial. Un récord extraño, pero motivo de orgullo para un central clásico e inflexible. Tras colgar las botas, Morini decidió no ser entrenador. Con su inteligencia y agudeza, llegó a ser director deportivo de la Juventus, convirtiéndose en el arquitecto silencioso de los rotundos éxitos del equipo en los años 80 y 90. La vida personal de Morini es muy privada. Es un hombre de familia, un empresario exitoso y mantiene una estrecha relación con sus ex compañeros. La gente suele verlo con una sonrisa amable, completamente opuesta a su rostro de asesino en el campo. Es la prueba de que quienes hacen el trabajo más discreto suelen ser los más profundos. Sin embargo, la ley del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdona a nadie, ni siquiera a los piratas más resistentes. El 31 de agosto de 2021. Francesco Morini falleció discretamente a los 77 años. Su partida no fue ruidosa, pero dejó un gran vacío en la Juventus, donde dedicó su juventud a proteger la portería y el resto de su vida a construir el equipo. Luciano Spinozzi, con 24 años, el defensa más joven de la defensa azzurra, ese año llegó al Mundial de 1974 con una imagen romántica, versátil y entusiasta. Nacido en 1950, trajo consigo la frescura de una nueva generación, a la par de los viejos árboles del fútbol italiano. Ser titular en los 3 partidos fue un gran honor,
una confirmación de que su espíritu juvenil y su deseo de contribuir eran dignos de plena confianza. Aunque la selección italiana no pudo superar la derrota final, el rendimiento de Spinozzi se consideró completo y lleno de potencial. Emergió como un modelo de defensa moderno, no solo con su capacidad defensiva, sino también dispuesto a atacar con intensidad para participar en cada jugada, dejando a la afición el recuerdo de una gran promesa del futuro. La carrera de Spinozzi se asoció entonces con las dos camisetas más prestigiosas de Italia, la Juventus y la AS Roma. Ganó numerosos Scudetti y Coppa Italia, convirtiéndose en uno de los defensas más fiables de la década de 1970. Fuera del campo, Spinozzi también era famoso por su apariencia de actor y Tras retirarse, Spinozzi continuó vinculado al fútbol como entrenador. Fue un eficaz asistente del entrenador Sven-Göran Eriksson en la Lazio durante la época dorada de este club en la década del 2000. A diferencia de su apariencia fría en el campo, Spinozzi en la vida real es una persona alegre y sociable, y siempre mantiene un espíritu optimista. Prefiere disfrutar de la vida con sus amigos y del fútbol sin presionarse demasiado por la fama. Hoy, a sus 74 años, Luciano Spinozzi sigue disfrutando de una vida plena. De vez en cuando aparece en programas de comentarios con una sonrisa radiante. Su trayectoria desde joven defensa en 1974 hasta la alegría de un veterano. Hoy es testimonio de una vida vivida al máximo con pasión, donde el fútbol es una alegría y no solo una carga de logros. Paolo Pulici. La mayor leyenda del Torino, a sus 24 años, era apodado Puliciclone, un torbellino que arrasó con todas las defensas de la Serie A, con su velocidad aterradora, juego agresivo y versátil, capacidad de definición. Sin embargo, en el Mundial de 1977-4, su historia se convirtió en un fantasma que atormentaba a la afición italiana. A su llegada a Alemania, Pulici estaba en su mejor momento y se esperaba que diera un nuevo impulso al envejecido ataque. Irónicamente, el entrenador Valcareggi no lo utilizó ni un minuto. Desde el banquillo, Pulici observaba en silencio cómo sus veteranos, como Riva o Chinaglia, luchaban por abrirse camino hacia la portería, mientras sus jóvenes piernas ansiaban entrar en acción. Esa ausencia total no solo fue un agravio personal para Pulici, sino también una gran incógnita para quienes anhelaban un ataque italiano más feroz. Sin dejarse vencer por la decepción del Mundial, Pulici regresó a Italia y transformó su rabia en fuerza. Se convirtió en el alma del histórico triunfo del Torino. Ganar el Scudetto en la temporada 1975-76, rompiendo el dominio de los dos gigantes de la ciudad, la Juventus y el Milan. Pulici fue el máximo goleador de la Serie A en 3 ocasiones, un logro extraordinario. Era más que un simple jugador, era un símbolo del espíritu. Granata, la camiseta de nuez de Vettel del Torino, tenaz, apasionado y absolutamente leal. Tras retirarse, Pulici optó por un camino completamente diferente al de sus glamurosos colegas. Rechazó puestos directivos o de comentarista para convertirse en entrenador del equipo juvenil de un club amateur. Puliciclone es ahora un profesor dedicado que enseña a los niños no solo a jugar al fútbol, sino también a ser personas. Su vida está lejos de los escándalos, sin fiestas lujosas, solo alegrías sencillas con su familia y la pasión de inspirar a la próxima generación. A menudo se le ve caminando por calles tranquilas, siempre sonriendo amablemente cuando alguien lo reconoce. Hay un contraste interesante en Pulici. En la cancha es un auténtico torbellino furioso, fuerte e imparable. Pero fuera de ella, Paolo Pulici es la personificación de la serenidad y la humildad. Parece que toda su intensidad se ha volcado en el balón, dejando tras de sí un alma gentil y profunda en la vida real.
Es la prueba de que una gran estrella no necesita ser ruidosa para ser recordada. Hoy, a sus 74 años, Paolo Pulici aún vive una vida tranquila en el norte de Italia. Ha abandonado por completo el calculador mundo del fútbol profesional para disfrutar de su vejez. Para la afición del Torino en particular y para el fútbol italiano en general, sigue siendo un monumento viviente. La imagen de su ausencia en 1974 ya no es un dolor, sino que forma parte de la leyenda de un genio olvidado que respondió al rechazo con los títulos más prestigiosos a nivel de clubes.